tu bendición, rogándote encarecidamente que tú bendigas este servicio desde el puro principio hasta el final. Señor, sabemos que el tiempo apremia y que necesitamos aprovecharlo al máximo, Padre bendito. Nuestros hermanos han hecho su parte preparando cada canto, hemos venido puntuales porque queremos adorarte, queremos pasar tiempo contigo, queremos pasar, Señor, delante de tu presencia, aprovechar cada segundo para que como una familia poder venir delante de ti, suplicándote, Señor, por hermanos también que están en los hospitales, por nuestro hermano Víctor, Señor, te rogamos por él que lo visites de una manera grande allí en el hospital Sinaí, en el área de Beverly Hills. Sé con él en este momento, ayúdalo, Señor, en su mente. Lo mismo a su esposa, a mi hermana Marlene, que también pues la está pasando. Es difícil porque no puede manejar y rogamos que tú te glorifiques en ella. Padre Celestial, oramos por la familia, también Rayo, que están con ese duelo. Rogamos que tú te glorifiques en sus vidas, que tú, oh Dios, te exaltes en los corazones de cada uno de ellos. Padre, y te rogamos que la alabanza que te vamos a dedicar a ti en esta tarde sea agradable, Señor, que el Espíritu Santo pueda fluir libremente a través de la alabanza, a través de la lírica. Señor, que todo te alabe, que todo te glorifique, que tú seas exaltado, Señor Jesús. Estamos para eso, Señor, para abrir nuestro corazón, decir que tu presencia, que el Espíritu Santo nos ayude a darle la gloria a aquel que está sentado en el trono, aquel que está, Señor, sentado a la diestra de Dios Padre, a Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora, a través de tu Santo Espíritu, rogamos que nos empoderes para adorarte, que traigas una sencillez a nuestro corazón, que traigas una humildad a nuestro corazón, que traigas, Señor del cielo, humillación a nuestro corazón, que no haya ningún estorbo, ninguna actitud negativa, ninguna actitud, Señor, que venga a estorbar esta alabanza, porque queremos que suba en olor grato, en olor suave, delante de tu presencia. Padre, en esta hora, prepara nuestros corazones, Señor. Límpianos de todo mal, perdona cualquier pecado. Rogamos en el nombre de Jesús que esta alabanza sea de tu agrado, que todo lo que vayamos a hacer te glorifique. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están prestos y bendecimos en tu nombre esta reunión. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús, y el pueblo dice: levántate, levántate, Señor, levántate, 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 Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, huyan delante de ti. Tus enemigos se dispersan delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia, tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate como poder. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí encontramos definitivamente lo que se conoce como una revelación antigua. Ciertamente nuestro Dios ha venido hablando, ha venido revelándose, y eso es lo que me fascina
cuando uno lee esta porción, de que Dios no ha quedado en el silencio, sino que es todo lo contrario. Dios sigue, quiere, desea comunicarse con el ser humano. Esa es la verdad maravillosa que encontramos. Dios, hermanos amados, es un Dios que se revela a sí mismo con la idea de que nosotros conozcamos más de Él. Dios quiere ser conocido. Dios quiere que el hombre use sus sentidos, su inteligencia, su oído, sus ojos para que pueda aprender de Él. Y aquí encontramos lo bello, lo grande, dice Dios habiendo hablado. Y aquí nos lleva a hablar de Dios. Dice que su número es indescriptible. Dice Dios habiendo hablado muchas veces. Usted se imagina en lo que está diciendo el autor. Dios habló a Adán, dice la Biblia, en el fresco del día. También nos dice la Biblia que Dios hablaba con Abraham y luego habían visitas, habían visiones, tanto que a Abraham se le ha llamado el amigo de Dios, porque él estaba en comunicación directa con el Señor. Por otro lado, nosotros encontramos que el Señor habló a Jacob, dice la Biblia, que una visión, una gran escalera que daba de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, y Dios se comunicaba con este patriarca en el Antiguo Testamento. Estamos viendo que Moisés, dice la Biblia, que él hablaba con Dios cara a cara. ¿Usted se imagina eso? Cara a cara, como un hombre habla con un amigo, así esos patriarcas hablaban con el Señor. ¿Me entiende? Aquí encontramos algo fascinante. Dios quiere hablar, Dios quiere comunicarse con el hombre. Ahora, aquí encontramos cosas muy lindas porque aquí habla no solamente de su número, no solamente de su diversidad. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones. Aquí se habla así de un medio que es muy importante. Él dice que habla a través de sus profetas. La palabra profeta quiere decir en hebreo es Naví, y Naví es uno que habla en representación de Dios. Cuando habla un profeta, está hablando también de un vidente, de alguien que ve el mensaje de Dios y luego lo comunica al pueblo. Y nosotros encontramos que desde el Pentateuco hasta Malaquías, nosotros miramos ahí a profetas moviéndose, dando comunicación, expresando a la gente lo que Dios está hablando. Aquí encontramos, amados hermanos, un resumen de lo que dice el apóstol Pedro. Dice al respecto, dice, los profetas que hablaron de la gracia que había de llegar hasta vosotros, investigaron asiduamente y con el mayor cuidado, tratando de avisorar el tiempo y las circunstancias a los cuales el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les apuntaba cuando Él predijo los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, se les reveló que no servían a sí mismos, sino a vosotros cuando hablaban de las cosas que ahora os han sido dichas por aquellos que han predicado el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Ahí encontramos que cuando Él dice, Dios ha hablado de muchas maneras por los profetas a nuestros padres, y Pedro todavía sigue y dice en el versículo, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted se puede imaginar los siglos que han pasado y Dios sigue hablando al hombre, sigue hablando al hombre. ¿Me entiende? A través de sueños, a través de profetas, a través de visiones. Bueno, es incansable la manera de Dios querer hablar, comunicarse con el hombre. Ahora, ¿qué es lo que miramos en esto? Aquí el texto, el autor de esta carta nos dice, Dios ha hablado en el pasado. Pero mire lo que dice en el versículo 2. Dice acá, y entramos a la segunda parte, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo?
Jesucristo. Ahora mire las virtudes, mire la excelencia que se dicen del Hijo como el mejor medio, como la excelencia de lo que Dios ha querido hacer para darse a conocer a los hombres, para comunicarse con el hombre. Y luego agrega 7 virtudes y dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí encontramos algo maravilloso. Es un contraste, nada que ver con los profetas del Antiguo Testamento, que era una profecía, era una revelación fragmentaria. ¿Ves? ¿Por qué? Porque algunos decían una partecita donde iba a nacer el Mesías, otros hablaban de más o menos los sufrimientos que iba a tener el Mesías, y nos habla de diferentes maneras en diferentes épocas, pero ahora está hablando de una revelación totalmente diferente. Es una revelación excelente, es una revelación superior, porque ahora lo está haciendo a través del Hijo. Y ahora podemos entender lo que dice nuestro Señor. Dice el Señor Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero en esta hora yo quiero detenerme en cada una de esas virtudes. Primeramente dice que Él es heredero universal. Y aquí no se trata de que alguien muere y deja un testamento, sino más bien es cuestión de entenderlo como el hijo primogénito. Él era el que era el primer hijo de la familia. Ese recibía todos los bienes, todos los honores de papá. Y ahora aquí nos dice que Él es dice que Dios lo constituyó a Jesús heredero de todo. Él es el primogénito, Él es el unigénito Hijo de Dios. Y como tal, entonces, Él es el heredero de todo lo que Dios ha hecho. Ahora, se habla de Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Se habla de Dios que Él creó a las criaturas celestiales. Se habla de Dios que Él es el dueño de la plata y el oro. Se habla de Dios que Él ha hecho hasta el séptimo cielo, como lo dice en la Escritura. Y todo eso el Padre se lo ha dejado al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? En el Salmo 2:8 la Biblia dice: pídeme y te daré por heredar las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Es una manera de decir que al Hijo Dios le iba a entregar señorío. Dios le iba a entregar potestad sobre todas las naciones. Y si usted mira acá, aquí habemos nicaragüenses, aquí habemos mexicanos, aquí habemos estadounidenses, aquí habemos hondureños, aquí habemos guatemaltecos, hay de todo, pero eso no es nuevo ni una sorpresa. Ya Dios lo había declarado de que al Hijo iba a heredar una fama mundial, una autoridad mundial. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido que ese Hijo, lleno de obediencia y de sujeción, reciba lo mejor del cielo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí el texto nos dice que Él es creador universal. ¿Quién? El Hijo, dice, por quien asimismo, dice, hizo el universo. Él es el agente de la creación. Todo lo que nosotros miramos, Dios lo ha hecho a través de Jesucristo. ¿Puede mirar a la persona que está a su lado? ¿Puede mirarle el color de los ojos? ¿Puede mirarle su inteligencia y su tez? ¿Puede mirarle la estética de su cuerpo? ¿Puede mirar la hermosura del que tiene a su lado? Ahora, ¿quién hizo esa hermosura? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que hizo la hoja de los árboles como el ser humano, aunque la Biblia habla del ser humano como que es la corona de la creación de Dios, nosotros, el hombre. Pero eso no quiere decir que los ángeles no hayan sido creados por Dios.
¿Me entiendes? La Biblia habla de criaturas celestiales que están delante del trono de Dios y que continuamente están clamando por su santidad, porque la santidad del Señor es la gloria de su esencia, de su nombre. Dios es santo, por encima de que Él es poderoso, por encima de que Él lo controla todo, por sobre encima de todo, Dios es santo. ¿Me entiende? Él es puro y Él no tiene nada, no tiene nada que ver con el pecado, con la corrupción, con la maldad. Él es limpio en todo el sentido de la palabra. Y aquí dice que Él es el creador. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. ¿Qué estamos viendo? Que a través de Jesús Él hizo todo, y sin Él no se ha hecho nada. Él, Jesús, es exclusivo. Las cosas no se hicieron solas, vaya. Esto no viene por evolución. Hubo una mano, hubo un arquitecto, hubo un creador, hubo un artista, y ese se llama Jesús de Nazaret. Ahora, aquí en el texto nos dice, oiga bien, Colosenses 1:16, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted no se hizo usted mismo. Esa belleza que tiene de Dios, que de plano la tiene, eso viene de la bendita misericordia de Jesús. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? De que nuestro Señor dice, todo fue creado por Él y para Él. ¿Me entiende? Por eso hay los ancianos, los que están allá, los 4 seres vivientes, ellos exclaman y dicen, digno es el Cordero de recibir toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, y nadie se puede cansar de darle a Él la gloria porque Él bien se la merece. Si hay alguien que usted tiene que estar diciéndole a la gente cuán lindo es, cuán hermoso es, qué misericordioso es su boca. De su boca tiene que salir la alabanza. De su boca tiene que declararse que Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Aquí dice que Jesús es creador. Pero además de eso dice lo siguiente, el cual dice siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de la gloria? Jesús. Estamos hablando del ser de Dios, estamos hablando de su esencia, estamos hablando del peso de su excelencia. Y dice que Jesucristo es resplandor. Es decir, usted no puede ver el resplandor del sol en la noche, sino solamente a través de la luna. Aunque la luna tiene su resplandor del sol, aquí estamos dando una idea de qué es el resplandor, porque Cristo tiene luz en Él mismo. De hecho, la Biblia dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Hay luz. De hecho, dicen los apóstoles, y nosotros, hablando de Jesús, dice, y nosotros vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir eso? De que había esa excelencia y esa excelencia de Dios, grandeza de Dios, así como en Él estaba, en Dios Padre, estuvo también y está en el Hijo. Por eso dice aquí, Él es el resplandor de su gloria. Ahora, solamente de Jesús se afirma eso. De nosotros los humanos no se puede decir tal cosa. ¿Me entiende? Pero en Jesús sí cae decir que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Que aunque estaba velado en la carne, en el tiempo, la gente podía ver gloria en Él. ¿Me entiende? La gente al oírlo caían postrados. El mar le hacía caso, era obediente, mucho más grande que algunos de nosotros, porque algunos Dios nos habla y no hacemos caso. Pero el mar embravecido le hizo caso. Eso es gloria.
¿Me entiende? El viento le hizo caso, los demonios le hicieron caso. Eso es gloria. Dice la Biblia de que en el momento que al Señor Jesús lo fueron a presionar en el huerto de Getsemaní, dice que ellos preguntaron, ¿quién es Jesús? Entonces el Señor contestó, yo soy. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, aquella turba que llegó, que eran como unos 700 se calculan, toditos cayeron de un solo tajo, porque había gloria en él. ¿Me entiende? Él es el resplandor de la gloria. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es glorioso igual que el Padre. En Él hay grandeza, en Él hay doxa, en Él hay alabanza, en Él hay peso de excelencia. En Él, en Jesús. Cómo me encantan las alabanzas, ¿verdad? Porque la lírica de cada canto es una adoración a Jesús, es una alabanza para Jesús. Y uno siente que ciertamente, aunque no lo podamos tocar, Él está aquí. Aunque no lo podamos ver, Él está aquí. Aunque no lo podamos oír con estos oídos, con estos tiempos, no, Él está aquí. Porque nosotros lo vemos a través de la fe. Y fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Si usted espera desarrollar fe a través de lo que usted ve, usted no va a ir a ningún lado. Pero si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, en este lugar, usted tiene que aventarse por fe a lo que dice la Biblia y usted va a ver la gloria del Señor. Aquí hay personas que han sido sanadas por el poder de Dios. Aquí en este lugar hay personas que el Señor le cambió su destino. Y por el gran poder de Dios, del Evangelio, porque el único que puede cambiar vida es Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No nos confundamos. Cuando uno cree de corazón, va a ver el reino de Dios a su alrededor. ¿Me entiende? Los judíos eran lo contrario, querían ver señales para luego creer. Y el Señor le dice, señales no se les va a dar hasta que resucite el Hijo del Hombre al tercer día. Y el Señor se la dio y aún no creen. Bienaventurados, dichosos, felices los que sin ver creen, confían. Es la manera en que el reino de Dios se manifiesta en su vida. Es la manera en que usted puede vivir una vida abundante a través de la fe en Jesucristo, que levanta a los muertos, que rompe cadenas, que las ligaduras se caen, que el poder de las tinieblas se sacuden por el gran poder que hay en Él. En Él hay gloria. Aquí en el texto dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Y la imagen misma de su sustancia. Dice acá la expresión exacta de Dios. ¿Quién es ese? Jesucristo. La palabra que traduce y se refiere a la impresión que deja el troquel o el modelo en una moneda. Eso es lo que está hablando. Él es la imagen, Él es la huella perfecta, Él es el modelo perfecto donde se funde la moneda. Él es lo que se impregna de eso. Jesús es la imagen exacta de Dios. Jesús en Juan 14:9 dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí encontramos nosotros cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es hombre, pero al mismo tiempo es Dios. Aquí dice, el texto lo dice, y la imagen misma de su sustancia. Jesús no es un hombre común y corriente. Jesús es Dios. Es la única manera de explicar por qué han pasado 2000 años y lo seguimos adorando y sigue sanando y sigue salvando y sigue derramando de su Espíritu Santo y sigue haciendo maravilla porque Él es Dios. Dice la Biblia, Cristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Ahí encontramos de que Él está aquí, ahora,
con nosotros, por su iglesia y atendiendo a aquel que se humilla de corazón. Aquí encontramos la imagen de su esencia. Ahora, ¿qué más dice? Es el sustentador universal. Dice acá, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? La palabra sustentar es conducir, no solo mantener la existencia, sino controlarla, dirigirla, llevarla hacia la meta que Dios le ha dado a la creación. El Hijo sustenta con su palabra, con la palabra de su poder. En Hebreos 11 nos dice que el universo todo fue creado por medio de la palabra de Dios. No trabaja, basta que Él diga las cosas y las cosas se hacen. Él dijo, sea la luz, y la palabra sustentadora crea la luz, separa las tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Él es totalmente diferente a nosotros. ¿Me entiende? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es sencillo y fácil. Para Dios, hermanos, al que se humilla, Dios contesta la oración, Dios contesta en nuestra situación, en nuestra angustia. Él nos oye, Él sabe lo que tenemos y Él tan solo dirá la palabra. Como le dijo aquel centurión, no es necesario que vengas a mi casa. No es necesario que vengas a mi casa, tan solo di la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. Di la palabra. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Note lo que dice la Biblia, hermano. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Todas las cosas subsisten. Usted y yo, su respiro, su meditación, su pensamiento, su más íntimo secreto, todos están delante de la presencia del Señor. Todo, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que dice aquí el texto entonces? De que en Él no hay ningún movimiento que no se dé si no viene por la gracia de Dios. Si una hoja de un árbol se cae, es porque eso ha sido la voluntad del Señor. Este mundo no va al garete. Hay alguien que lo lleva alineado y lo va a llevar a los planes que Dios tiene con esta tierra en su debido momento. Y ese es Jesús de Nazaret. Dice allá en Daniel que el que quita y el que pone reyes es ¿quién? Dios. Dice la Biblia, oiga esto, dice que Él pone en usted y en mí tanto el querer como el hacer por su bendita voluntad. ¿Qué está diciendo Dios? De que no es cosa suya, hombre, el estar aquí. Es cosa de Dios que estemos aquí. Su gracia nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, como por el Espíritu del Señor. Yo no puedo decir y levantarme el cuello de la camisa y decir, miren qué santo que soy usted. Ya llevo 45 años en esto. No, eso no está en mí. Nunca estuvo en mí. Siempre estuvo desde la eternidad en Dios. De darme gracia, de llevarme con su gracia a conocerlos a ustedes, a venir a este gran país, a compartir la palabra, a meterme en esta obra. Hermano, eso es obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Él es el que abrió la puerta, Él es el que cerró puertas y aquí estamos por la gracia del Señor. Él sustenta todo y todo lo lleva al plan divino, todo lo lleva a donde Dios Padre lo quiere llevar. ¿A dónde te quiere llevar Dios? Como iglesia, como creyente, Dios te ha diseñado para que seas la esposa de Cristo Jesús. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él no va a cuitear. Aunque usted ande haciendo cosas negativas, aunque usted le esté faltando al Señor, y Dios lo sabe, pero Dios, Él va a tratar de llevarte y hacer lo imposible para quitarte todas las mañas que tenés.
Eso se llama gracia. Son regalos, porque Él sabe dónde la pata nos cojea. Pero ¿sabe qué? Dios dice, el Hijo pagó el precio. ¿Sabes qué? No es por lo que tú hagas, no es el esfuerzo tuyo, no son las mandas ni las viandas, sino la gracia de Dios. Él es el que nos lleva a lugares maravillosos, a experiencias maravillosas. A pesar de lo que seamos, Dios nos sigue bendiciendo. Él no va a parar. ¿Acaso ha visto que las olas del mar se paran? No, olas tras olas vienen de noche y de día. El mar sigue trayendo más olas. No se paran. Eso es gracia. No va a parar. Porque Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dios se quiere comunicar, no a través de los profetas, sino a través de Jesucristo. Y todas esas virtudes lo que nos están diciendo, mire, Dios sigue tratando con nosotros porque Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Miren las virtudes que tiene el Hijo, pero no para ahí. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el creador, Él es el resplandor, Él es la imagen misma de su sustancia, Él es la mejor definición de Dios sobre un ser humano, se llama Jesús. Y ese ser humano bendito, ese Dios bendito, pagó el precio por nuestros pecados. Wow, yo creo que esto viene siendo lo más hermoso de las 7 definiciones que da ahí el autor. Él cumplió su obra mediadora, consumando y cediendo su vida terrenal como sacrificio en la cruz para remover nuestros pecados. ¿Quién? El Hijo. En una frase muy concisa se resume la obra como el sumo sacerdote. Aquí dice, ha provisto la purificación de los pecados. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones. Él pagó por esa rebelión, por ese pecado, por esa maldad, por ese vicio, por esa adicción. Él pagó el precio, Él nos redimió, le pertenecemos a Él. Pero el texto dice además, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significaba eso en aquella época? El sentarse a un soberano en la época allá entre los orientales es que era un lugar de honor, era un lugar de mucha honra, era un lugar de también autoridad. Esa posición lo hacía a él Señor. Lo que estamos viendo aquí es un texto maravilloso, el Salmo 110:1, en donde se dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos en el estrado de sus pies. Y aquí se mira hasta dónde fue levantado Jesús una vez que muere, una vez que va al infierno, una vez que el Padre lo levanta al tercer día, una vez que Él asciende hasta lo sumo. Dios lo tiene sentado a la diestra, a su diestra, en la majestad, en las alturas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí dice segunda de Pedro 2:9, dice, pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Porque la comunicación es tan grande y el mensaje de Dios ha sido tan claro a través de Cristo, que si uno no ha realizado de que el Señor ya no le toma el pasado, que ha sido un borrón total a través del poder de la sangre de Cristo, que ya no se cuenta nada de sus realidades pasadas, si no lo toma en cuenta, dice, está ciego. No hay gratitud, no hay alabanzas. No hay un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque no ha entendido lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Es un gran texto. Acuérdense,
Se trata de Dios hablando a nuestra vida. Se trata de Dios comunicándose a través de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahora Él explica la excelencia del Hijo, contrario a los profetas. Él es excelente. Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres hablar con Dios, si quieres ver qué piensa Dios de usted, acérquese a Jesús. Hable con Jesús.